Los helicópteros vuelan, inclinando todo su cuerpo y empujando constantemente contra el aire solo para mantenerse en el aire. Cada movimiento que hacen depende de inclinarse hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. El Blackbird ha despegado. Nos enorgullece anunciar el exitoso vuelo inaugural de nuestro demostrador Blackbird, marcando un hito importante en nuestra misión de revolucionar la movilidad aérea. Durante más de un siglo, los ingenieros intentaron construir algo mejor, una aeronave que pudiera mantenerse perfectamente vertical, desplazarse lateralmente, frenar en pleno vuelo y girar sin inclinarse en absoluto. Todos los prototipos fracasaron. La idea se convirtió en un motivo de vergüenza, hasta que, después de más de 100 años de fracasos, uno finalmente funcionó. Para entender por qué esto tardó tanto, hay que remontarse a 1909. Ese año, un ingeniero ruso propuso una máquina de elevación vertical que no se parecía en nada a un helicóptero. En lugar de un rotor plano girando como un ventilador de techo, su diseño utilizaba cilindros horizontales giratorios con palas verticales montadas alrededor de sus bordes. Visualmente, se parecía más a una rueda de paletas de un barco de vapor que a algo destinado a volar. La idea clave era radical. A medida que el cilindro giraba, cada pala cambiaba su ángulo de manera continua. En un lado de la rotación, la pala se inclinaba para generar sustentación. En el lado opuesto, se aplanaba para reducir la resistencia, controlando cuándo y cuánto se inclinaba cada pala. El sistema podía empujar el aire en cualquier dirección. Hacia abajo para generar elevación, hacia los lados para moverse lateralmente, hacia adelante o hacia atrás sin inclinar la aeronave. En teoría era brillante, en la práctica fue un desastre. Los primeros inventores en Rusia, Alemania y Estados Unidos intentaron construir versiones de este concepto de todos modos. Cada intento terminaba de la misma manera. Los tambores giratorios sufrían enormes fuerzas centrífugas. Las palas se doblaban y se rompían. Los mecanismos se descaraban por completo. Los marcos se torcían bajo la presión. Y lo peor de todo, la aeronave requería ajustes constantes y precisos en el ángulo de las palas. Pero no existían sistemas de control electrónicos capaces de hacerlo en tiempo real. A mediados del siglo siguiente, la idea estaba prácticamente muerta. Los libros de texto de aviación solo la mencionaban como una advertencia, una extraña nota al pie en la historia del vuelo. Un ejemplo de una idea que parecía ingeniosa pero que nunca podría funcionar. Y entonces ocurrió algo inesperado. En la década de 1920, el ingeniero austriaco Ernst Schneider tomó el mismo principio básico y lo aplicó en un lugar totalmente diferente: los barcos. Su invento, conocido como la hélice Voith-Schneider, utilizaba palas orientadas verticalmente montadas sobre un disco giratorio bajo la embarcación. Cada pala podía cambiar su ángulo de forma instantánea mientras giraba. En el agua, los resultados fueron extraordinarios. Los barcos equipados con este sistema podían moverse lateralmente hacia un muelle, girar en el lugar sin avanzar o mantenerse en posición contra corrientes fuertes. Los remolcadores ganaron una precisión sorprendente. Las embarcaciones de rescate adquirieron una maniobrabilidad que ninguna hélice convencional podía igualar. El sistema funcionaba tan bien que se convirtió en equipo estándar en transbordadores, remolcadores y buques offshore en todo el mundo. Eso planteaba una pregunta obvia: si este concepto funcionaba tan perfectamente en el agua, ¿por qué había fracasado de manera tan completa en el aire? La respuesta se reduce a la física y la tecnología. El agua es densa y predecible. Ofrece una gran resistencia al movimiento, lo que facilita controlar el empuje. El aire, en cambio, es ligero, caótico e implacable. Para que un ciclorotor funcionara en el aire, las palas debían cambiar su ángulo de manera extremadamente rápida y precisa. Cualquier retraso o juego mecánico provocaba inestabilidad. Los primeros inventores simplemente no contaban con los materiales, motores ni sistemas de control capaces de hacer eso posible. Lo que el concepto necesitaba aún no existía. Materiales compuestos ultraligeros y lo suficientemente resistentes para soportar las fuerzas. Motores eléctricos capaces de responder rápida y precisamente. Actuadores que ajustarán el ángulo de las palas docenas de veces por segundo.
Y, lo más importante, sistemas de estabilización computarizados en tiempo real que pudieran corregir constantemente las perturbaciones del flujo de aire. Sin todo eso, la idea estaba condenada. Eso cambió finalmente en el siglo XV. En 2011, investigadores de la Universidad Politécnica del Noroeste de China lograron algo que nadie había conseguido antes. Volaron el primer modelo de aeronave ciclorrotor sin cables. Era pequeño y experimental, pero demostró que los materiales y la electrónica modernos podían resolver el problema de control que había acabado con el concepto durante un siglo. Ese vuelo reabrió una puerta que la mayoría de los ingenieros pensaban que estaba cerrada para siempre. Poco después, grupos de investigación en Estados Unidos comenzaron a explorar la idea de manera seria. En la Universidad Texas A&M, el profesor Mobley Benedict y su equipo estudiaron los ciclorrotores a escalas muy pequeñas. Lo que descubrieron resultó contraintuitivo. Cuanto más pequeña era la aeronave, mejor se comportaba. A microescala, el flujo de aire sobre las palas se volvía más estable. Los vórtices se fortalecían de maneras sutiles. El control mejoraba en lugar de degradarse. Sus modelos funcionales más pequeños pesaban apenas unas pocas decenas de gramos, pero podían mantenerse en el aire en ángulos extraños, resistir ráfagas que habrían volteado drones convencionales y cambiar de dirección al instante sin inclinarse. Esto reveló algo crucial. El ciclorrotor no solo era viable, ofrecía capacidades que los helicópteros y cuadricópteros simplemente no podían igualar, pero aún había un problema: escalar el tamaño. La historia está llena de conceptos de aeronaves que funcionaban de maravilla en modelos pequeños y fracasaban de forma catastrófica a tamaño real. Los ciclorrotores ya habían fallado esa prueba una vez. Las palas grandes significaban fuerzas enormes, y fuerzas enormes significaban fallas estructurales. Resolver ese problema requeriría paciencia. Una empresa austriaca llamada Cyclotech pasó más de 15 años perfeccionando la tecnología en silencio. En lugar de apresurarse a construir una aeronave completa, se centraron obsesivamente en el rotor, geometría de las palas, mecanismos de actuación, estructuras de fibra de carbono, sistemas de control de respuesta rápida, cientos de iteraciones de diseño, cientos de vuelos de prueba. Finalmente lo lograron. En 2025, Cyclotech presentó un demostrador a escala real llamado Blackbird, con un peso aproximado de 340 kilogramos. Se convirtió en la primera aeronave ciclorrotor grande de la historia en lograr un vuelo controlado y sostenido. Blackbird no se comportaba como un helicóptero. Se elevaba verticalmente sin inclinarse hacia adelante. Se mantenía perfectamente vertical en el aire. Se desplazaba lateralmente con suavidad. Giraba en su lugar con precisión. Cada movimiento provenía de redirigir el empuje, cambiando el ángulo de las palas, no inclinando la aeronave. Para los ingenieros aeroespaciales, ese fue un momento de ajuste de cuentas. Un concepto que alguna vez se descartó como imposible ahora era innegablemente real. Las implicaciones son significativas. En misiones de búsqueda y rescate, donde los vientos caóticos y los espacios confinados a menudo inmovilizan a los helicópteros, las aeronaves ciclorrotor podrían maniobrar con precisión y mantenerse estables. En reconocimiento militar, pequeños drones ciclorrotores podrían volar entre edificios, asomar sobre crestas y retirarse sin revelar su posición. En la futura movilidad aérea urbana, vehículos que nunca necesiten inclinarse y puedan controlar su movimiento con precisión podrían ofrecer operaciones más seguras y silenciosas. Ese desafío todavía permanece. A pequeña escala, los ciclorrotores son eficientes y fáciles de controlar. A gran escala, cada gramo cuenta. Las fuerzas aumentan rápidamente. Los materiales y los actuadores deben soportar tensiones extremas. Que esta tecnología se generalice o permanezca como algo especializado depende de resolver ese problema por completo. Hace un siglo, el mundo no estaba listo para esta idea. Los materiales eran demasiado débiles, los sistemas de control no existían, las computadoras estaban a décadas de distancia. Hoy, esas limitaciones han desaparecido. Si las aeronaves ciclorrotores se convertirán en el futuro del vuelo vertical o seguirán siendo una tecnología poderosa, pero de nicho, aún es incierto. Pero una cosa ya no se puede debatir: la extraña aeronave con ruedas de paletas que alguna vez avergonzó a los primeros inventores ya no es un experimento fallido.
Finalmente, vuela.